con gobiernos opresivos. Es el narcisismo de los regímenes fascistas que imponen ideas engañosas mediante estructuras reglamentadas. Hubo una interesante conexión entre el ascenso del fascismo en Europa y la existencia de gente políticamente radical en las corporaciones. Se ha reconocido que el fascismo ascendió en Europa con la ayuda de las grandes corporaciones. Mussolini era muy admirado entre todo tipo de personas. Los empresarios le querían, las inversiones se disparaban y dio la casualidad de que cuando Hitler llegó a Alemania pasó lo mismo allí. La inversión se disparó en Alemania, tenía a la mano de obra bajo su control y se estaba deshaciendo de los peligrosos elementos de la izquierda. Las oportunidades de inversión estaban mejorando y no había problemas. Eran países maravillosos. Creo que una de las mayores historias no contadas del siglo XX es la de la confabulación entre las corporaciones, sobre todo en Estados Unidos y en la Alemania nazi. Primero, en términos de cómo las compañías, las corporaciones estadounidenses, ayudaron a reconstruir Alemania y apoyaron el ascenso del régimen nazi. Y luego, cuando estalló la guerra, se las arreglaron para que todo continuara funcionando. General Motors consiguió mantener Opel en funcionamiento, Ford pudo mantener sus operaciones y compañías como Coca-Cola, que no pudieron mantener sus ventas, se inventaron la Fanta de naranja para los alemanes y de este modo mantener sus ingresos en Alemania. Cuando beban Fanta de naranja, sepan que fue creada para que Coca-Cola pudiera seguir ganando dinero, mientras millones de personas morían. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, su objetivo era desmantelar y destruir la comunidad judía. Esto era una empresa de tal magnitud que requería los recursos de una computadora. Pero en 1933 no había computadoras. Lo que sí había era el sistema de tarjetas perforadas de IBM, que controlaba y almacenaba información realizando agujeros perforados en varias filas y columnas. Naturalmente, no había software a la venta como lo hay hoy en día. Cada aplicación tenía que diseñarse y configurarse de forma personalizada por un ingeniero. Fue la maquinaria y el sistema de tarjetas perforadas de IBM lo que permitió toda la exterminación mediante programas de tareas. Tomando como referencia el lugar y los conocimientos de cada uno, cientos de miles de judíos y otros enemigos del Reich trabajaron hasta morir. Se almacenaban los traslados de lugar en lugar y se facturaba por mano de obra esclava. Todo esto se realizaba con máquinas IBM. Y luego los campos de concentración. Aquello fue un caso muy especial. Millones de personas de todas las religiones, nacionalidades y características pasaron por el sistema de campos de concentración. Cientos de campos y miles de subcampos. Se trataba de un programa de gestión de tráfico extraordinario que requería un sistema IBM en cada dirección del ferrocarril y un sistema IBM en cada campo de concentración. Esta es la tarjeta típica de un prisionero. Hay 130.000 de estas en el Bundesarchiv, los archivos nacionales de Berlín. Allí, los archivistas pensaban que no tenían ninguna conexión con las tarjetas perforadas. Pero después de un examen más detenido, vemos que hay cuadritos pequeños donde se perfora toda la información. Luego comparamos esta información con la hoja de códigos de los campos de concentración y vemos que Auschwitz es 1, Buchenwald es 2, Dachau es 3. Y a propósito, no es 3, sino 003. Después, el tipo de prisioneros. Un testigo de Jehová era el 2, un homosexual el 3, un comunista el 6, un judío sería el 8. ¿Cuál era el estatus dentro de los diversos campos de concentración? Pues 1 era liberado, 2 trasladado, 4 ejecutado, 5 suicidio y el 6, el código 6, Sonderbehandlung, el tratamiento especial que significaba la cámara de gas o a veces una bala.
Perforaban el número. El material era tabulado. Las máquinas estaban preparadas. Y, por supuesto, las tarjetas de perforación se imprimían, millones de ellas. Y las imprimía IBM en exclusiva. Los beneficios fueron recuperados después de la guerra. La verdad, creo que esa acusación en particular ha sido justamente desacreditada como acusación seria. Esto es, el hecho de que hayan usado equipos es un hecho. Pero la forma de conseguirlos, o cuánta cooperación tuvieran y cualquier tipo de connivencia intentando unir cabos que no están conectados, creo que esa parte ya está desacreditada. Generalmente tú vendes, por ejemplo, ordenadores. Y estos se usan de muchas maneras. Tú siempre esperas que se utilicen de la forma más positiva posible, pero si alguna vez te enteras de que no se están utilizando de forma positiva, entonces esperas que se deje de apoyar eso. Pero eso no siempre se sabe. ¿Acaso se puede saber? ¿Se puede averiguar siempre? Es difícil saberlo. Por supuesto, IBM diría que no tenía control sobre su filial en Alemania, pero aquí, el 9 de octubre de 1941, se escribió una carta directamente a Thomas J. Watson, con todo tipo de detalles sobre las actividades de la filial alemana. IBM no vendió ninguna de estas máquinas, sino que las alquiló, y tenían que pasar mantenimiento una vez al mes, aunque se encontraran en un campo de concentración, como los de Dachau y Buchenwald. Este es un contrato típico entre IBM y el Tercer Reich, instituido en 1942. No es con la filial holandesa ni con la filial alemana, sino con la corporación IBM de Nueva York. Da la casualidad de que me sé la historia y hablé de ella más de una vez con el viejo señor Watson. Yo estaba allí en ese momento. El señor Black simplemente no entiende los años 30, y no estoy diciendo que Watson no supiera que el gobierno alemán usaba tarjetas de perforación. Probablemente lo supiera, después de todo tampoco tenía muchos clientes. Pero Watson no quería hacerlo, no porque pensara que era inmoral, sino porque Watson, con un sentido muy agudo de las relaciones públicas, pensó que era arriesgado. No debería sorprendernos que la lealtad que tienen las corporaciones a los beneficios supera la lealtad que tienen hacia cualquier bandera. Esta mañana he despertado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Esta mañana he despertado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana he despertado y he encontrado al opresor. Oh guerrillero, quiero ir contigo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Guerrillero, quiero ir contigo porque me siento morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Y si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor. Y la gente que la vea, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Y la gente que la vea se dirá que bella flor. Esa es la flor del guerrillero, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la flor del guerrillero muerto por la libertad. Esa es la flor del guerrillero muerto por la libertad. Esta mañana he despertado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
mundo ha sido incapaz esta semana de ponerse de acuerdo para afrontar la dramática alerta contra el hambre lanzada por Naciones Unidas. La cumbre convocada en Roma para buscar soluciones urgentes a la crisis alimentaria que estamos viviendo ha fracasado. 900 millones de personas siguen condenadas al sufrimiento. Un equipo de Informe Semanal ha entrevistado en Ginebra al relator de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, el sociólogo y escritor Jan Sigler, para analizar con él esta gravísima situación en la que, si algo está claro, es que existe una escasez intencionada de alimentos para poder influir en los precios y para que no se detenga el llamado negocio del hambre. Medio centenar de jefes de Estado o de Gobierno y 2 millares de altos funcionarios y diplomáticos se reunieron esta semana en Roma para enfrentarse a uno de los problemas mayores y menos debatidos del mundo: el hambre, una epidemia social que causa una matanza continua en los rincones más pobres del planeta. El hambre aumenta sin cesar desde hace 11 años. Cerca de 1.000 millones de personas viven en la miseria, privadas del derecho a la alimentación. Y sin embargo, las naciones enriquecidas se resisten a adoptar las medidas precisas para acabar con esta tragedia intolerable. El relator especial de Naciones Unidas advirtió hace ya 7 meses de la gravedad de la situación, con palabras duras y datos sobrecogedores, ante los que la comunidad internacional se mantuvo impasible. Tous les jours, 24.000 personas. Cada día, 24.000 personas mueren de hambre. Y si ustedes calculan los que mueren por las consecuencias inmediatas del hambre, llegarán a la cifra de 100.000 personas muertas, masacradas por el hambre todos los días. Cada 5 segundos, un niño menor de 10 años murió de hambre el año pasado. Cada 4 minutos alguien muere por falta de vitamina A. Y el año pasado, las cifras que tenemos son del año pasado, 854 millones de personas han subsistido en el planeta grave y permanentemente subalimentadas. Pocos minutos después de dirigirse a la Asamblea de la ONU, Jan Sigler nos confesaba su amargo escepticismo sobre los efectos del dramático informe. Yo he estado hablando durante 1 hora y media ante el Consejo, debatiendo con los embajadores y embajadoras. Y durante ese tiempo, 564 niños menores de 10 años han muerto de hambre, matemáticamente, según las estadísticas del pasador. Hay algo de entusiasmado y espantoso en estas gentes que discuten las medidas a tomar contra el hambre en el mundo, mientras que esas medidas son tan evidentes. Las medidas son tan evidentes que no hay necesidad alguna de debate, pero se trata de los estados, y detrás de esos estados hay inmensos intereses monetarios. Agravada la situación por el constante aumento de precios de los alimentos básicos, la cumbre de Roma representaba una ocasión para delimitar las responsabilidades de quienes se enriquecen con la miseria de millones de desheredados. La cumbre de Roma ha sido uno de los fracasos más dramáticos de las Naciones Unidas durante los últimos años, porque se ha cerrado con buenas palabras, vagas declaraciones de intenciones y una insuficiente recogida de fondos, pero sin que siquiera llegaran a debatirse las causas más evidentes del alza internacional de precios de los alimentos que amenaza con extender la tortura del hambre sobre otros 100 millones de personas. La primera decepción fue la tibieza de Ban Ki-moon, dócil frente a la presión de las corporaciones financieras, porque tras el fracaso de la ONU se oculta la victoria de quienes controlan el mercado mundial de alimentos, algo que ha causado un profundo malestar en el seno de Naciones Unidas y que el propio Ziegler reconoce hablando a título personal. En la lucha contra las masacres del hambre, el resultado de la conferencia, la resolución final, el plan de acción es extremadamente decepcionante. Así, el plan de acción no dice nada sobre los biocarburantes. Y sin embargo, se quedan millones de toneladas de trigo, de maíz, para hacer biocarburantes, primero en Estados Unidos y muy pronto en Europa. No dice nada sobre la especulación bursátil, que hace explotar los precios de las materias primas agrícolas. No dice nada sobre la política absurda del Fondo Monetario Internacional y de la banca. ¿Por qué este fracaso? Está claro.
a causa del sabotaje norteamericano. Los Estados Unidos y sus aliados, como Canadá, Australia, etc., consideran que solo la mano invisible del mercado va a resolver los problemas espantosos del hambre, que hay que liberalizar mucho más el mercado mundial, que hay que privatizar todo el sector público. Evidentemente, esa es también la teoría de las grandes sociedades multinacionales, que controlan el comercio alimentario mundial. Y así estamos ante un sabotaje que paraliza hasta a las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas carecen de los instrumentos precisos para impedir la actividad criminal de los especuladores bursátiles, cuyos despiadados negocios provocan el hambre de millones de personas. Lo que ha ocurrido entre diciembre y marzo pasados ha sido totalmente escandaloso. Hubo en las bolsas financieras un crack, una pérdida enorme de más de $1 billón en valores patrimoniales que fueron liquidados. Y los grandes especuladores emigraron de la bolsa de Nueva York hacia la de Chicago. Es decir, en vez de especular con acciones y obligaciones, etc., ahora, después de haber sufrido tantas pérdidas, especulan y consiguen beneficios enormes con materias primas agrícolas, como el arroz, el trigo, el mijo, etcétera, etcétera. La sociedad civil exige ahora que los alimentos sean declarados bien público y retirados a la especulación bursátil, y que su precio sea fijado bilateralmente o multilateralmente por negociaciones entre países productores y países consumidores. En Roma se presentaron 7 fórmulas para fijar precios justos y estables a los alimentos, pero la oposición de los Estados Unidos y las presiones de las grandes sociedades mercantiles lograron que fueran descartadas. En el dominio alimentario son 8 sociedades las que controlan. 8 sociedades multinacionales que controlan más del 80% de todo el comercio alimentario mundial. ¿Qué es lo que pueden hacer los estados frente a un poder tan considerable? Y dicho entre paréntesis, no hay que atacar a las sociedades multinacionales, porque no son la Cruz Roja. Las sociedades multinacionales existen para conseguir beneficios. Es a los estados a quienes corresponde imponer el bien público, imponer la solidaridad, imponer una lucha efectiva contra la masacre cotidiana del hambre. Pero los estados no hacen su trabajo hasta ahora. Las Naciones Unidas tampoco. Si hay una insurrección de conciencias, si los pueblos se levantan en estas regiones europeas y dicen no queremos tolerar que cada 5 segundos muera un niño de hambre, no queremos tolerar que los especuladores decidan los precios astronómicos de las materias primas que los pobres no pueden adquirir, nuestros gobiernos están forzados a reaccionar.
Iniciamos el repaso a lo más destacado de la jornada con una historia que nos lleva a hablar de la crueldad como el método para conseguir ciertos objetivos. Desde el 2001, año en que los Estados Unidos empezaron su lucha contra el terrorismo, las autoridades norteamericanas han autorizado algunas prácticas de tortura. Desde entonces, centenares de personas habrían sido enviadas a prisión sin pasar por un juicio antes y habrían sufrido maltratos en las cárceles. El siguiente reportaje revela una historia de un detenido que pasó 5 años en Guantánamo sin estar acusado de ningún cargo. Un asesor de George Bush declaró un día que cuando el mundo se entere de lo que hace Estados Unidos, el país estará muy avergonzado. Probablemente se refería a documentos como esta nota, desclasificada recientemente, en la que se avisaba a los servicios secretos que desde el punto de vista legal era más seguro practicar torturas fuera del territorio estadounidense. Y eso es tan solo un indicio de esta práctica. El propio presidente Bush hizo todo para no abolirla. Impusieron a nuestros servicios de inteligencia una serie de protocolos para interrogatorios que nuestra gente consideró ineficaces. A Murad Kurnaz lo arrestaron en la calle, lo enviaron a Guantánamo y ahí lo torturaron. Después de 5 años, Estados Unidos lo liberó sin presentarle cargos. Hasta hoy en día no ha recibido explicaciones ni disculpas. Ahora demanda al asesor de George Bush por haber declarado que la tortura es legal. Los interrogadores de Guantánamo practicaban preferentemente el ahogamiento simulado, las humillaciones sexuales, las posturas corporales incómodas y las fracturas. Fui uno de los que sobrevivieron a las torturas. A mí me aplicaron electroshocks porque no quería afirmar nada. Me obligaron a declarar que era talibán e integrante de Al-Qaeda. Estados Unidos no informó a nadie de la detención de Kurnaz. Para encontrarlo, su madre se dirigió a un abogado y la búsqueda duró varios años. No conseguíamos ponernos en contacto con el señor Kurnaz. Es una vergüenza que Estados Unidos recurra a la tortura en contra de todo el derecho internacional. Resulta imposible creer que en pleno siglo XXI se pueda encerrar a alguien y privarlo de sus derechos. Pero así es. La cárcel secreta de Guantánamo sigue abierta. Y eso pese a las promesas de campaña de Barack Obama para cerrarla. Lo único que se hizo fue concederles ciertos derechos a los detenidos. La administración de Bush es culpable de crímenes de lesa humanidad, pero a Obama también se le puede acusar de apoyar estas acciones. Funcionarios del periodo de Bush temen salir al extranjero porque podrían ser detenidos por practicar torturas. Mientras tanto, las demandas que se siguen presentando muestran que aún queda mucho por revelar. María Dunaeva, RT. Estados Unidos critica y acusa a otros por lo que ellos mismos perpetran. Así al menos lo cree el periodista e investigador Jason Leopold. Creo que para el caso de Guantánamo son aplicables las palabras hipocresía y cinismo porque las autoridades no llevan ninguna responsabilidad. Durante los últimos 3 años he leído un montón de comunicados de prensa emitidos por el Departamento de Estado, donde se hablaba de sanciones y de violaciones de derechos humanos que casi igualan a los que se realizaban bajo la administración de Bush con los prisioneros custodiados en las cárceles clandestinas de la CIA. Es una de las cosas que nadie quiere mencionar. Creo que otros países no creen realmente en la retórica que sale de la boca de Obama y de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Usted empezó la manifestación que la he visto yo ahí.